que es lo más importante inclusive para la materia, para saber la caracterización de los agregados, para saber, ¿qué les digo? También la caracterización del cemento, para hacer la dosificación, para hacer algún tipo de ensayos en laboratorio, en la ruptura de las probetas, curarlo. Y es la única materia donde se ve esto. Hasta los anteriores semestres que se han hecho virtualmente, se habían reemplazado este tipo de notas con algún trabajo adicional, pero tampoco es correcto, porque esto es lo más importante. Ya, de todas maneras, yo creo que hasta el día miércoles vamos a definir, les tengo que presentar al auxiliar, con él tenemos que coordinar todavía de qué manera se van a llevar ese tipo de laboratorios, ¿ya? Y de qué manera ustedes también tienen que trabajar con ellos. Por favor, como ahora estamos dando las reglas, inclusive si ustedes quieren hacer algún tipo de comentario, sugerencia, háganlo, no hay problema. La bibliografía, yo la voy a subir directamente por el material, lo voy a subir en la plataforma, ¿ya? La información base. Hay harta información por si acaso para nuestra materia, eso es lo bueno. Entonces no tendría que haber problema para este caso. Ya, ¿qué más, qué más, qué más? Aquí hemos hablado de los exámenes, la ponderación, la bibliografía, que yo lo voy a subir. Ahora notaremos el contenido en sí de la asignatura. A saber de que la nueva malla que se ha implantado en la carrera es a partir del año 2013. Este nuevo pensum ya ha sido aprobado el 2008, sí, el 2008. Y el 2013 ya se ha empoderado así en la carrera. El plan viejo prácticamente ya está liquidado. Pero antes había una materia que era CIP 218, que es tecnología del hormigón, ¿ya? Ahora tenemos esto es lo medio raro, ¿no? Esto es hormigón 1 y tenemos otra materia que es hormigón 2. Esto es el antiguo programa, y antes había la materia de hormigón. Esto era en el antiguo programa, ¿ya? Pero esta materia prácticamente desaparece y este es el que después se apodera en la carrera. Esta también desaparece, esta materia. Y este es el que se implanta, hormigón 2 y hormigón 1. Aquí no ha habido ningún tipo de cambio, porque si revisamos el plan de estudios, entonces en otras universidades, por decir en Oruro, en La Paz, en Santa Cruz, tienen estas materias. Tecnología, hormigón 1 y hormigón 2, es lo que se tiene. Hormigón 1 se tiene diseño a flexión, diseño en campo elástico, hasta diseño en corte. Y hormigón 2 es de que se lleva ya diseño de elementos estructurales como fundaciones, como losas, como columnas y demás, ¿no? Pero, ¿qué pasaba entonces con esta materia? Tecnología del hormigón. Parecía que hubiéramos desaparecido.
Eso lo aprobaron en el año 2008 y el 2013 se ha implementado. Nos reunimos con los ingenieros que dictan hormigón 1 y hormigón 2 en especial. Hemos tenido que hacer más o menos casi un híbrido. Entonces, en hormigón 1 prácticamente es lo mismo que se dictaba en teología de hormigón. Aquí, pero sí, se incluye, se incluye el diseño en el campo elástico. Esa es la única diferencia. Es decir, de que hormigón uno, hormigón uno lleva algo o lleva todo de tecnología del hormigón que ha desaparecido y algo de hormigón, que, ¿cómo lo podemos notar? Algo del diseño en el campo elástico. Esa es la única diferencia. Y de hormigón 2 que ahora nosotros le llevamos, hormigón 2 prácticamente es el hormigón armado que antes llevamos. Entonces, casi mucho no se ha avanzado. No sé cuál ha sido la idea para cuando se ha desdoblado hormigón 1 y hormigón 2 y que desaparezca esta materia que es la verdad bastante importante. Porque esto es una materia que exclusivamente se lleva en todo un semestre. La carga horaria no es mucho, ¿no? Pero, pero es la historia. Nosotros ahora llevamos hormigón 1 y hormigón 2. Ya, con esa explicación tal vez cronológica, porque yo la verdad les digo, de que nomás debería haber esta materia. Debería haber nomás. Porque todo se lo ha cargado a Hormigón 2. Y Hormigón 2, la verdad que es bastante pesado porque se lleva muchos tópicos que en un semestre para nosotros es bastante complicado alcanzar, realizar y tocar estos campos que de verdad hay que tocar, ¿no? Entonces, esto para nosotros entonces le hemos dividido en dos partes. Y esta es la parte de tecnología de hormigón, la verdad que es mucha teoría. La única diferencia es que aquí se incluye la dosificación, que es la última parte de la teoría, ¿ya? Y el campo elástico ya acá es el diseño de hormigón como se lo realizaba antes. En hormigón 2 se hace el diseño en el campo plástico, ahí está la diferencia, y qué es lo más correcto, que después vamos a explicar. Bueno, con esa aclaración, entonces vamos a anotar el contenido de la asignatura. Primero es importante tocar tal vez una parte de introducción de la tecnología del hormigón. Acá es también necesario tocar algún tipo de glosario que es bastante importante. Por ejemplo, saber a qué se llama hormigón, cuál es fraguado falso, segregación, varilla, campo elástico, dosificación, eh, a qué se refiere agregado. Entonces, esto sí tenemos que ver, un glosario bastante. Y eso vamos a hacer en la primera clase, en las primeras clases. ¿Ya? Y aquí después vamos a entrar en cómo hacemos. Que sea capítulo, no sé, que sea así, capítulo 1, directamente tecnología del hormigón. Lo que nosotros antes llevábamos en la materia de CIV 218. Acá tenemos que ver el asunto del agua. Todo esto lo vamos a ver como materia constructivo. El asunto bacteriológico no nos interesa. Si fuera agua potable, sí nos interesaría, más como elemento de la conformación del hormigón. Se va a saber aquí qué tipo de agua vamos a utilizar, qué consideraciones se tienen que hacer, qué papel juega el agua en la conformación de la masa del hormigón, qué requisitos o condiciones tiene que tener etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Después tenemos que ver el cemento.
el cemento, sabemos que es a través de la materia prima de arcilla, de cal, óxido de hierro, etcétera. Se tienen diferentes tipos de cementos en nuestro país, pero no es así. Apenas el que tenemos en Bolivia es el IP y el I, que la verdad que no es que llamar de que estamos. Yo tengo siempre y voy contando una experiencia que tengo cuando el año 2002 hice una construcción de una recuperación de tierra. Tuve un supervisor que era el ingeniero Kurz, un cochero que casi toda la vida vivió en la Argentina, pero él trabajó en la fábrica de cemento Hércules y se estaba viniendo acá, a Bolivia, nuevamente después de muchos años. Lo primero que me dijo, ¿qué tipo de cemento vamos a utilizar? Yo le dije, ¿de acuerdo al pliego? Sí, entiendo. Yo era su supervisor y me decía de que acá tenemos el río, va a estar sujeto tal vez al contacto del agua y aparte de eso, de que el agua es bastante salitroso. Entonces quiero que tú me des la autorización del tipo de cemento que voy a utilizar. Y el único cemento que yo conocía, si ustedes conocen, es el IP y el I. Y por él aprendí mucho, porque eh, él me explicó con mucho detalle los tipos de cemento que se tiene y las características de los cementos que se tiene y la función que tiene el mismo cemento, ¿no? Entonces, yo aprendí mucho con ese ingeniero. Y ahora está bastante mayorcito todavía, pero sigo teniendo contacto. Entonces, acá en Bolivia no tenemos esa cultura. Inclusive el IP40 está tendiendo a desaparecer. El único que producía era francesa. El único cemento que se produce acá es el IP o el I, el 30. El 30 más o menos nos da una relación de la capacidad de resistencia del hormigón. 30 megapascales o 300 kilogramos centímetro cuadrado. Cuando se realiza cemento para pavimento rígido, ya está establecido en normas de que tiene que ser igual o mayor a 300 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, mejor utilizar un IP40, ¿no? ¿Y qué tipo de características? En función, ¿qué les digo? Ojalá que sea mi auxiliar. Admitir, Saúl Correa. Eh, Saúl, ¿puedes agregar por favor el micrófono? Sí, ingeniero. Ya, tu cuenta no es, ¿no? Estás con tu cuenta personal. Sí, sí, va a disculpar, ingeniero. Es No, que no te preocupes. está bien. No, no, no te preocupes. Pero es para todos, ¿no? Que inclusive he mandado al grupo. Bueno, nuevamente puedo mandar ahora. A ver. Mejor es que tengan su cuenta. A ver. Claro, les he mandado todos en calendario. Sí, estoy leyendo ahorita los. Y voy a mandar. Nuevamente voy a reenviar para que ustedes se creen su cuenta personal. Y les conviene, porque así ya mandé nuevamente por al grupo del WhatsApp. Y también esto, si ustedes pueden ver en la plataforma Classroom, ya está también indicando de que se tienen que ustedes tener su cuenta propia de la universidad. Y les conviene, les digo, porque ustedes van a tener la cuenta ilimitada de Google Drive. Otros, acceso a mucha información de las universidades y es mucho, mucho. Y no sé si se han dado cuenta ustedes de que les ha llegado, ya está programado inclusive en sus cuentas, en su cuenta de la universidad, en el calendario, en el Meet, ¿no? Ya no es necesario que esté mandando a cada rato el enlace. Ustedes ingresan al Meet, a su Meet de ustedes, o a su calendario, o en último caso, a su WebSys, y directamente tienen acceso a la clase. Yo ya lo tengo programado. Les voy a mostrar tal vez de qué manera lo hice. Bueno, este es mi calendario de clases. Ya está programado para todo el semestre. Y también ustedes ya están incluidos por si acaso. Desde la próxima semana les voy a restringir el ingreso y solamente van a tener ingreso los que están inscritos. Acá está, ¿notan? Entonces, ya está en el calendario. Ya está en el calendario. Ya. Perdón, Saul, solamente te tomaba como referencia. Pero para la próxima clase, por favor, tienes que tener tu cuenta ya de la universidad.
y tiene muchas ventajas, como les decía. Ya, estamos en el cemento. Entonces, vamos a ver inclusive el proceso de fabricación del cemento, la materia prima. Tenemos acá dos tipos de cemento, bueno, dos tipos de fabricación del cemento, vía húmeda, vía seca. En Bolivia es la vía seca la que se utiliza. Había sido interesante también visitar tal vez una fábrica de cemento. Por el asunto de la pandemia nos va a limitar. Yo ya tenía problemas, pero anteriormente, porque en las fábricas nos aceptan hasta máximo 50 estudiantes en visita. La materia siempre se pasaba de 70, 80, entonces era un poco complicado. Ojalá que hayan ustedes asistido a otra materia y hayan visto el proceso de fabricación del cemento. Ya, entonces, del cemento hay mucho para comentar. Y esto lo vamos a hacer tal vez en 4, 5, 6 o 7 clases. ¿Y qué tan importante es la hidratación? La hidratación directamente está vinculado con el agua. Apenas entre el agua, entonces ya empieza el proceso químico que se presenta. Y además de que ya cuando esté en contacto con el aire, ya ha empezado el proceso de hidratación con el aire. Por eso, no sé si han escuchado a sus maestros, a los albañiles, de que después de los 3 meses ya prácticamente el cemento ya no nos sirve. Ellos dicen que está pasmado, ha perdido sus propiedades. Y en este proceso juega un papel bastante importante el yeso, que más o menos involucra de un 3 a un 5% de la materia prima del mismo cemento en su fase final cuando ya es el clinker. Ya. Otro material que nos interese bastante y en mucho, tal vez podríamos decirlo, que son los agregados. Los agregados más o menos nos representa hasta un 75% en volumen de la masa del hormigón. Imagínense, entonces bastante importante. En Cochabamba no tenemos buenos bancos. Tenemos el de Viloma, Pancruma y demás, no son buenos. El que es muy bueno es de Parotán, el de Ziota Pacari, es muy bueno, pero muchos no se proveen de ahí por el precio, pero sus características y propiedades son muy buenos. Y el mejor banco que tenemos en Bolivia es el del Chapare, de Mariposas, pero también el costo no compensa. Hay dos tipos de agregados, es el artificial y el natural. El que se recomienda que se utilice es es, es el natural, el boleado, porque se darán cuenta de que por el efecto de desgaste de aguas arriba y aguas abajo, ya entonces simplemente los que tienen mejor propiedad con relación a las propiedades mecánicas llegan a la fase superficial del lecho y esos son los que se recomienda también utilizarlos. Y como son boleados, entonces tienen una mejor adherencia en la masa del hormigón. Lo que se tiene que evitar son piedras tal vez de forma puntiaguda o alargada, que eso no tiene muy buena adherencia en el hormigón. Y aparte de eso, de que puede ser tal vez una piedra de tipo, de tipo pisadoso, por decirles, ¿ya? Entonces, mucho depende de la piedra que esté formado, de su origen. Pero el agregado es un elemento bastante importante. Dentro de los agregados tenemos el agregado fino y el agregado grueso. Es la arena y la grava. De los dos, aunque no me crean, el más importante llega a ser la arena. ¿Y por qué? Porque mucho depende de la arena para que se incruste en los espacios finos y que haya una buena adherencia entre el conglomerante, que es el cemento, y el agregado grueso. Eso lo vamos a ver después. Después estamos agua, cemento, agregados. Vamos aquí a mencionar los aditivos. El aditivo tiene la propiedad de transformar las propiedades químicas y físicas. Su efecto es mecánico. A ver, me explico. Puede ser que tal vez utilicemos un retardador, un acelerante, un plastificante. El aditivo más común en nuestro medio son los productos SICAS, ¿ya? Son elementos químicos, son muy químicos. En esto, si ustedes, tal vez no sé si alguien ha tenido la oportunidad de tener un producto SICA, es como una receta de cocina, de que simplemente hay que hacer caso de las instrucciones que se tiene. Como les digo, se puede utilizar, ¿qué les digo? Si es que tal vez el nivel freático fuera bastante alto, tal vez se utilizaría un acelerante en la fundación
para acortar el proceso de fraguado. Y si estuvieras en un lugar tal vez con bastante calor, entonces un retardante. O si nosotros utilizaríamos un hormigón bombeado, los famosos mixers, tenemos dos tipos de aditivos. Un acelerante, ¿ya? Y el otro es un retardador. Ahora, si hacemos tal vez en la fase final de una piscina, en el mortero tendrías que utilizar un plastificante. Entonces, hay diferentes tipos de aditivos que también lo vamos a explicar. Tenemos que explicar. Y están normados, por si acaso. Ya. Aquí entonces pondremos los tecnología. ¿Qué más? ¿Qué más podemos poner? Ah, podemos poner los refuerzos. Los refuerzos de acero. El principio básico es de que sea un elemento complementario al hormigón. ¿Y por qué? Uno puede pensar, ¿por qué trabaja muy bien el hormigón y el refuerzo de acero? Les doy la respuesta. Su único gen, que tal vez es bastante casi igual, es de que su coeficiente de dilatación es casi idéntico, casi idéntico. Su adherencia es una maravilla, tiene muy buena adherencia. Y el refuerzo de acero normalmente absorbe los esfuerzos a tracción o a tensión, no así a efecto de la compresión. A efecto de la compresión directamente lo tiene que asumir el hormigón, ¿ya? Pero el refuerzo de acero tiene que ser solidario. Sabemos que por teoría el refuerzo de acero más o menos resiste una relación de 10 veces más que el hormigón, ¿ya? Pero si nosotros hacemos trabajar el elemento estructural a una tensión límite o de colapso, ¿ya? Lo único que quedaría es el refuerzo acero como tendones. Entonces, noten de que tampoco no es práctico. Si va a fallar el hormigón, también tiene que fallar el refuerzo de acero. Por eso les digo de que el refuerzo de acero es solidario a las propiedades que tiene el hormigón, que también lo vamos a explicar. Eh, Hasta los años 50 se utilizaba como refuerzo de acero los elementos lisos. Para eso se tenía el cuidado de tal vez tener un tipo de dobles que lo manejaban los ingenieros ya del anterior siglo. Pero ahora ya no es necesario, porque ya los elementos o los refuerzos de acero vienen ya corrugados. Entonces eso nos ayuda a que haya una buena adherencia entre los hormigones. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más de refuerzos? De los refuerzos. Eso lo vamos y acá también se tiene que ver qué consideración se tiene que hacer también para el doblado. El doblado, en los estribos, algunas consideraciones eh, ¿qué les puedo decir? De doblado, de consideraciones en el armado del refuerzo de acero, qué tan importante es el recubrimiento. Lo vamos a ver en todo un capítulo. Ya, ¿qué más acá? Yo creo que sería suficiente con tecnología de hormigón. Aquí vamos a poner un capítulo 2, que va a ser dosificación. Lo que se quiere es tener las proporciones adecuadas de cemento, las proporciones adecuadas de agregado y lo más importante, de relación agua-cemento. ¿Ya? Relación agua-cemento. No podemos pensar tener abundancia en agua porque no va a trabajar la masa de hormigón. Y tampoco tiene que haber la cantidad, tal vez ni siquiera mínima, de agua, porque tampoco no hubiera una distribución adecuada y no hubiera ningún tipo de reacción en el aglomerante que es el cemento, ¿ya? Uno puede pensar, inclusive, de que si es que se tiene más cemento, vaya a tener mayor resistencia, tampoco es así. Si tiene mayor resistencia, disminuye la resistencia. Si tiene menor cantidad de cemento, también disminuye la resistencia. Si tiene una cantidad adecuada de cemento, entonces también se tiene una adecuada resistencia a la compresión. Más o menos los cambios en suelos cumple a esta relación, ¿no? De que aquí menor cantidad de cemento y mayor cantidad de cemento, la resistencia va a ser 1.
Este tipo de cemento nos interesa a nosotros. Acá nos interesa. De que la cantidad de cemento aquí tiene que ser tal vez óptimo, que es un poco complicado para nosotros, pero es suficiente que está dentro de este parámetro, que lo vamos a explicar. Entonces, la dosificación ya tiene que ver, primero, qué tipo de trabajo se va a realizar. Suponiendo que nosotros o el proyectista haya decidido de que la dosificación se lo haga tal vez para la fundación, o tal vez para una viga, o tal vez para una losa. Entonces, tiene que cumplir el requisito que haya pensado. Sabemos de que para una losa, perdón, para una columna, para una fundación, la capacidad de resistencia teóricamente tiene que ser mayor al de las vigas y el de las losas, ¿ya? Y de las vigas y las losas tienen que ser un poco menores. Pero en la práctica no se cumple de esa manera, no se cumple de esa manera porque constructivamente en obra ya es complicado que tengamos diferentes tipos de resistencias. Lo adecuado es tener una resistencia tal vez para obra, que puede ser un H20, un H40, un H24, un H25, ¿no? Y también qué tipo de agregado nosotros podemos utilizar. Puede ser tal vez triturado, el machacado, puede ser tal vez el de superficie, puede ser boleado. ¿Qué tipo de función va a tener nuestro elemento estructural? ¿Ya? Entonces, para esto se tiene que saber y se tiene que hacer, y aquí sí nos interesa, nos interesa a nosotros que hagamos los ensayos en laboratorio. Y la verdad les digo que es lo más importante en la materia son los ensayos en laboratorio. No sé si llegó el auxiliar, no sé si está en aula. Más Hola, atrás. hija, buenos días. Sí, estoy en el aula. Allá, estás trabajando en colegio Antesana, ¿no? Sí, Inge. Ya, Carlos, lo siguiente, Osvaldo. Este semestre tiene que ser los laboratorios. Hemos hablado ya en carrera, se tienen que hacer. Está bien, Inge. Eh, Veremos cómo bueno, tú por lo menos tal vez lo puedes tener grabado, si quieres, del proceso del ensayo en laboratorio, ¿ya? O si no, formarte grupos y hacerlo con tus compañeros. Ahora, tus compañeros tendrían que por lo menos elaborar una probeta o dos probetas. Tiene que haber, ¿ya? Y los Ya, ensayos de Inge. rotura se podría hacer ya directamente en el laboratorio de ciencias materiales, ¿ya? Por favor, preséntate. No sé si darías algún dato, algún teléfono o algo. Te muestro esto, de Ya, Inge. que, mira, Sí, estaba viendo. eh, la nota para el laboratorio representa un 40%. Entonces, eso ya te corresponde y tienes que hacer este semestre. Y con el ingeniero Antesana también van a hacerlo de esa manera. Con el ingeniero Sí, Saavedra sí, estaba coordinan preocupado. a través del ingeniero Antesana vas a coordinar, por favor. Porque hay que hacer los ensayos en laboratorio. Y tú sabes de que lo más importante justamente en esta materia son los laboratorios, ¿no? Hacer las Sí, Inge. caracterizaciones, tal vez el carteo, tal vez determinar la densidad del cemento, determinar los que llaman la absorción, las densidades de los agregados, y etcétera, etcétera, etcétera. A ver, no sé si quieres que te comparta la pantalla o tal vez ¿por qué? Te incluiré en el grupo, por favor. Ya te espera. Te voy a mandar el enlace de la materia. A ti, espera. Y por Ya favor está bien, Inge. te vas a incluir o algún mensaje inclusive tú podrías mandarlo. Ya la mandé el mensaje fuerte, Inge. Un rato, te estoy, te estoy buscando, un ratito. Acá está. Ya te he enviado el enlace. Puedes entrar al grupo. Puedes coordinar mediante el grupo del WhatsApp, como tú quieras, o ahora también, o antes conversa con el ingeniero Antesana y vean de qué manera vamos a encarar el asunto del laboratorio, porque se tiene que ver, es más por el beneficio de los compañeros que están llevando la materia, y tienen que Está bien, verlo. Inge. Se ha podido hacer, si se está realizando laboratorios en química, en ingeniería química, y también se está realizando en biología, yo creo que también podemos hacerlos en la carrera. Sí. Entonces, ya te puedes incluir al grupo del WhatsApp de la asignatura y la única recomendación es de que coordines con el ingeniero Antesana. Osvaldo, ¿quedamos en eso? Está bien, Inge, sí. Ya, o algún dato quieres que les dé o tú vas a dar directamente por el WhatsApp.
Por WhatsApp les voy a comunicar más ratito para que nos creemos una clase y por ahí definir el horario, según lo que me diga el ingeniero Antesana, en qué hora va a poder venir desde la siguiente semana ya, Ya, para ahí que, va el como detalle. si van a ser Coordino. varios, vamos a dividir en grupos, ¿no? No podemos entrar mucho en la universidad. Ayer nos Exacto. llamaron la atención. Sí, exacto. Lo que hay que tomar las ciudades de bioseguridad y demás. Ahora, no sé si tal vez todos los, mira, estoy pensando, ¿no? Estoy pensando de que tal vez tú podrías tal vez dar las clases virtualmente, cómo se realizan los ensayos en laboratorio, por ejemplo, del laboratorio uno, podrías dar en detalle cómo se realiza y después ellos que se conformen los grupos para hacer estos ensayos ya en laboratorio, ya, pero de una manera bastante responsable, ¿no? Lo que no quiero que haya una acumulación Sí, de eso me personas. estaba indicarle. O, Sí, exacto. y, y, y Sí, que por sería lo esta ideal. vez, Darles. sí, normalmente los grupos son de 5 personas. Pero para salvar este caso, tal vez podría ser más número, podría ser de 6, de 7, de 8, no sé. Vean por favor con el ingeniero Antesana, pero se tiene que hacer los ensayos en laboratorio, ¿ya? Lo que se quiere es de que tengan el menor contacto también en tiempo en el laboratorio. Tienen que ser bastante eficientes. Si van a ir un día o 2 días, sea directamente para hacer el ensayo y no estén ahí tal vez distrayéndose en algo. Sí, Pero, exacto. y para mostrar los ensayos que tú vas a realizar, también sería esto que lo hagas virtualmente. Se puede realizar. Alguien te puede tal vez apoyar con el asunto de la cámara Sí, se puede hacer individualmente, y, con videos y listo. O si explicándole. no, claro, o si no, tal vez filmarlo, no sé. Eso véanlo con el ingeniero Antesana, ¿ya? Está bien, Inge. Ya, Osvaldo, entonces, por favor, así me informas. Yo te voy a pasar después la lista de los estudiantes, ¿ya? Entonces, Está bien, Inge. cómo ellos coordina en tiempo, los grupos, y no sé, ¿ya? Y Sí, si sí, no Inge, ya. prefieres el día miércoles también en plena clase, te puedo dar la mitad del tiempo para que también tú te organices con ellos, porque van a estar presentes en el aula. ¿Ya? Sí, Inge, también puede ser. Pero, pero me avisas, ¿ya? Está bien, Inge. Sí, le voy Por a favor, me comunicar. avisas. Ya, el enlace que te he dado Ahorita por si acaso es llega, para, cuando hable con el Inge perdón, artesanal, le voy a comunicar. En cuanto hable con el Inge artesanal, le voy a comunicar qué me dice, cómo podemos dividir los grupos respecto a los ya. estudiantes, ¿no? ¿Cuántos pueden venir? Sí, sí, esto tiene que ser primero con las medidas de bioseguridad y el otro de que tendría que ser lo mínimo, lo mínimo. Y tal vez alguien se Sí, anime a hacer también, tal vez en su casa, no sé, no sé. Pero sí los ensayos de las roturas de las probetas se tendría que hacer en laboratorio, de eso sí, no nos podemos escapar. Por ejemplo, se sí, debe puede tal ser. vez hacer las probetas, no sé si ustedes le dieran las probetas a ellos, tal vez dejando algún documento, no sé, ustedes son los que tienen que organizar. Ya, Inge, está bien. Ya, quedamos y gracias más bien, Osvaldo, te agradezco. Gracias. Ya, Hasta luego. ya contigo. Ya, entonces, en la parte de dosificación, mucho depende de los resultados de los ensayos en laboratorio, justamente. Va a ser una caracterización de los agregados, tantos físicos, de la absorción, de las densidades, etcétera, del modo de finura, de la granulometría. Y con esos datos es que nosotros vamos a seguir algún tipo de procedimientos. En esta dosificación lo vamos a hacer de acuerdo a la ACI 211. Puede ser el 1 o puede ser el 2. Uno es para hormigón liviano y otro es para hormigón normal, ¿ya? O también le podemos realizar a través de... Hay diferentes tipos de métodos, ¿no? Yo les digo, puede ser del CBH, más es esto, más es del español, 90, es casi una copia. O algún otro método que tal vez veríamos. Vamos a hacer la dosificación con la ACI y el CBH. Aquí la verdad, cualquiera de los dos métodos que nos vayamos a utilizar, no me preocupa los centavos, porque al final de cuentas considera sus características y propiedades de los agregados de Estados Unidos y de España. Entonces no conviene que hagamos al detalle, pero sí nos sirve de referencia, porque va a haber la última etapa que nosotros esto lo hagamos de un ajuste ya en obra, que después les voy a explicar en qué consiste.
¿Qué más? Acá pondríamos, me estaba olvidando. Determinación de cuantías en hormigón. Cuantías en hormigón. Entonces tenemos la ACI, el CBH y las cuantías en hormigón. Ya el capítulo 3, empezamos a hacer ya el diseño de hormigón armado, pero esto va a ser en el campo elástico. El campo plástico vamos a hacerlo ya en hormigón 2, ¿ya? Acá tiene que haber primero una breve introducción, después aquí tiene que ser un análisis del campo elástico y campo plástico. Tiene que ser una presentación, tienes que ver su comportamiento. Después, ¿qué más tenemos que ver acá? Tenemos que ver las ventajas justamente de estos dos casos. Y vamos a hacer después el diseño en la fase 1. Les voy a explicar a qué se refiere fase 1. Es cuando no hay ningún tipo de fisura. En la fase 2, ya cuando hay fisura. Y un poco vamos a entrar en la fase 3, que esta fase 3 lo vamos a ver al detalle en hormigón 2. En hormigón 2. Ya, lo he hecho muy resumido, pero es lo que vamos a ver en capítulo 1, tecnología, dosificación y diseño. Ya. No sé si aquí tenemos alguna duda o algo. Acá tengo que poner algo. En el primer parcial, va a ser teórico. Yo a ver cómo hago. El segundo parcial, el segundo parcial ya va a ser de diseño. ¿Ya? Esta parte no estamos tan acostumbrados, pero hay que nomás hacerlo. Es bastante teórico, es muy teórico, pero hay que hacerlo. Y acá ya es ya números. Pues, mucho número. Ya, no sé si estás todavía, Osvaldo. Osvaldo, creo que se durmió. Osvaldo, Carlos Osvaldo, haz un favorcito. Ya, si no lo dicen ustedes, de que para el primer parcial me tienen que entregar antes del 23 de abril ya sus notas de los primeros ensayos en laboratorio. Ya antes del 18 de junio me tienen que entregar los otros ensayos para así publicar sus notas, ¿ya? Entonces va a haber, se ponen de acuerdo con él, tienen que hacer sus ensayos, los primeros ensayos antes del 23 de abril. Yo le voy a pedir al auxiliar que me dé las notas antes de esa fecha. Pregunta, jóvenes, no sé si tienen alguna duda o algo que tal vez no hemos dicho. Me parece que no. Entonces, en la próxima clase todavía algo nos vamos a organizar todavía con Osvaldo. Ya, pero vamos a empezar a considerar estos puntos que ahora hemos anotado. Vamos a empezar con una introducción del hormigón, de la tecnología del hormigón, un glosario que es bastante importante.
Y después ya vamos a empezar a ver el capítulo 1, capítulo 2, que la verdad, yo lo veo por lo menos, es muy personal, que esta materia es muy liviana, no es nada pesado, es muy liviano, es muy liviano, porque va a haber hormigón 2 es muy pesado, eso sí que es muy pesado, pero hormigón 1 no, es bastante liviano, es, bueno, no sé, me parece siempre que es bastante básico inclusive, ¿ya? Pero acaso, tal vez la columna vertebral del hormigón mismo. No sé si tenemos alguna pregunta, consulta o algo. Ya, veo que no. Ya, entonces nos veríamos en la próxima clase, por favor. Y si tienen alguna duda, por favor, díganlo ahora. Ya. Entonces, jóvenes, nos veríamos en la próxima clase, ¿ya? Yo los dejo entonces. Hasta luego entonces. Hasta luego, ingeniero. Ya, chao, chao.